Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo día del tercer Foro de Desarrollo Económico Regional Ayacucho 2021. Mi nombre es Gonzalo Manrique y yo les voy a estar dictando esta clase de Economía Pública. Quisiera mencionar que este foro llega gracias al patrocinio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a la organización del IPE, del Instituto Peruano de Economía. Asimismo, también llega gracias a la Facultad de Economía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y al Centro de Estudiantes de Economía de esta misma universidad, así como a la Cámara de Comercio de Ayacucho. Entonces, empezamos la clase. Esta es una clase donde voy a tratar de resumir los principales principios de lo que es la economía pública para todo el público que esté interesado. Cualquier consulta puedan hacerla acá al espacio de preguntas y respuestas del mismo Zoom o como comentario en la transmisión de Facebook. Entonces, empezamos. Gracias. ¿Cómo puedo pasar? Ya. A ver. Empezamos con esta primera pregunta de qué es una buena política pública. En el sector privado responder esta pregunta es fácil. Una buena política es aquella que permite a la empresa maximizar sus ventas, conseguir más clientes, ampliar, digamos, su catálogo de productos, incorporar innovaciones. Como les decía, en el sector público es muy fácil definir qué es una buena política para ellos. En el sector público no lo es tanto, digamos, porque como Estado tenemos que ver todo un marco mucho más amplio de pros y contras en cada acción que tomemos. Entonces, para responder a esta pregunta, hay tres corrientes que son las más importantes: el utilitarismo, el egalitarismo y el liberalismo. Ninguna de estas corrientes que ahorita voy a pasar a explicar son mejores que las otras, sino que tenemos, como hacedores de política, tenemos que tener en cuenta las tres para tomar la mejor decisión posible. Entonces empecemos por la primera, el utilitarismo. El utilitarismo lo que busca es maximizar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto. Una persona que es utilitarista no se fija en los individuos, sino, como les dije, se busca en el grupo, en la nación en su conjunto. Por ejemplo, si el Estado lo que está buscando es maximizar la producción y el Estado cuenta con 1 millón de soles para invertir en una maquinaria en específico, lo que el utilitarista te va a decir es que esta inversión la dirijas al sector que va a producir mucho más, que lo va a aprovechar mejor. Si tenemos un sector que es altamente productivo y un sector no tan productivo, como, como queremos maximizar la producción posible, lo vamos a dirigir al sector más productivo. El egalitarismo no piensa de esa manera. El egalitarismo lo que va a buscar es minimizar las desigualdades que existen dentro de la sociedad. Entonces, la diferencia entre el egalitarismo y el utilitarismo es que el egalitarismo se va a preocupar por el bienestar también del individuo. Digamos, si nos ponemos en el ejemplo que les había planteado, si tenemos 1 millón de soles para invertir, el egalitarismo no solamente se va a preocupar de cuál es el sector más productivo, sino también va a hacerse la pregunta de cuál es el sector que más lo necesita. Tal vez el sector más productivo, el sector menos productivo es el que mayor necesidad tiene de esta inversión y probablemente opte por esta opción. No se va a fijar necesariamente en la producción o en la eficiencia total de la economía. Lo que hay que tener en cuenta es que el egalitarismo no propone que todas las personas seamos iguales. No dice que todos tenemos que tener el mismo ingreso, independientemente de lo que trabajemos. No. El egalitarismo sí permite ciertas diferencias, por ejemplo, en salarios, siempre y cuando estas diferencias aporten para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, si tenemos a una persona que es médico, que ha estudiado para ser médico, ha estudiado varios años para ello, el egalitarismo no se opondría para nada a pagarle un mayor sueldo a esta persona, porque sabe que gracias a todo lo que ha estudiado y gracias a que aporta mediante la salud al resto de personas, va a generar un mayor bienestar para toda la población
y probablemente ayude a reducir las desigualdades que existen en la sociedad. Entonces, resumiendo, digamos, el egalitarismo lo que busca es preocuparse por las diferencias, pero no va a buscar la igualdad total entre todas las personas. La última corriente es la del liberalismo. Esta lo que va a buscar, o lo que nos dice, es que el Estado debería ser lo más pequeño posible, debería intervenir lo menos posible en la economía, en general en todos los sectores, digamos, de la actividad de las personas. Se sustenta en el hecho de que una persona es dueña de sí misma, es dueña de todas las cosas que tiene, y por lo tanto el Estado no debería decidir qué hacer con estas cosas. Los liberalistas ven, por ejemplo, los impuestos como una traba a su libertad de utilizar las cosas como mejor les convenga, y por lo tanto proponen que los impuestos deberían ser los más pequeños posibles para sostener un Estado pequeño. O sea, el Estado solamente debería preocuparse por cosas mínimas. Como les mencioné en un principio, digamos, estas son tres corrientes que podemos hablar para definir qué es una buena política pública. Ninguna va a ser mejor que otra. Personalmente creo que las tres son útiles eh, y las tres deberíamos tener en cuenta como hacedores de política a la hora de desarrollar y definir qué es lo que tenemos que hacer con los recursos del Estado. Entonces, esta era una breve introducción de qué es lo que es una buena política pública, y ya quisiera pasar a la agenda de la clase del día de hoy. Vamos a tratar el día de hoy tres temas que para mí son muy importantes y son los principios de alguna manera de lo que es, digamos, una clase de economía pública. El primero de ellos es el tema de economía del bienestar. El segundo es hablar de cuál es el rol del Estado. Y un tercer tema son los desafíos de política para el país. Entonces empecemos por el primero, economía del bienestar. La economía del bienestar es el área de la economía que se preocupa por la eficiencia del país y por la generación de bienestar en las personas. Es un concepto bien amplio, pero que trataremos de trabajar de forma resumida el día de hoy. Entonces, empecemos con, primero en definir los tres conceptos más importantes para aquel economista que se dedique a temas de bienestar. El primero de ellos es justamente el bienestar. Nosotros como economistas entendemos el bienestar como la satisfacción que tiene una persona con su trabajo, con las cosas que tiene. Lo llamamos utilidad. Asumimos que mientras más cosas tiene una persona, más bienestar o más satisfacción va a tener con su vida. Por ejemplo, una persona que tiene 2 carros va a tener una mayor satisfacción, una mayor utilidad o un mayor bienestar que una persona que tiene solamente un carro. Los economistas trabajamos bajo el supuesto de que siempre más es mejor. Es el supuesto básico con el que siempre hemos trabajado. Y tenemos dos tipos de bienestar. El bienestar individual, que es el que hemos estado trabajando, o el que les estaba contando hasta ahorita, y el bienestar de toda la sociedad. El bienestar de toda la sociedad vendría a ser la suma de los bienestares individuales de todas las personas que componen esta sociedad o este país. El segundo término es el de eficiencia. La eficiencia de un país se alcanza cuando éste logra maximizar todo el bienestar de la sociedad utilizando todos los recursos que tiene disponible. Un país eficiente, en otras palabras, es aquel que ha alcanzado su máximo potencial dadas las capacidades de su sociedad y de los activos o capital que tiene dentro de la sociedad en su conjunto. Y finalmente, el tercer concepto es el de distribución. Este, como su nombre lo dice, se preocupa por cómo se distribuye el bienestar dentro de una sociedad. Hay sociedades que son, digamos, más desiguales que otras, y justamente el concepto de distribución hace referencia a eso, ¿no? A que también está distribuido el bienestar individual dentro de las distintas personas que componen un país o una sociedad. Entonces quiero que tengan en cuenta estos tres conceptos que son los más importantes para entender lo que es la economía del bienestar. Entonces vamos a desarrollar o tratar de explicar a más detalle cada uno de ellos con un ejemplo práctico.
Entonces, primero para hablar de bienestar, la forma en que nosotros como economistas expresamos o modelamos esto son con las curvas de indiferencia. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos a Juan, que es un niño que tiene para elegir entre hamburguesas y panes con pollo. La curva de indiferencia que ven en rojo se llama así porque muestra todas las combinaciones de hamburguesas y panes con pollo que para Juan le da la misma utilidad, le da el mismo nivel de bienestar. Por ejemplo, en el punto A, Juan tiene 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Tener 5 hamburguesas y 2 panes con pollo le da el mismo nivel de utilidad a Juan que tener solamente una hamburguesa y 6 panes con pollo. Juan es indiferente entre ambas canastas de productos. Estamos repitiendo, todas las canastas que se encuentren a lo largo de esta curva le darán a Juan la misma utilidad. A y B son iguales para Juan. Pero una persona no solamente tiene una curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia son infinitas. Tenemos infinitas curvas de indiferencia. A la derecha y a la izquierda. Y como yo les había mencionado, como economistas, siempre asumimos que eh, tener más siempre nos va a dar mayor utilidad. Entonces, cualquier curva que esté por encima de la roja, cualquier curva punteada que esté encima de la roja que vimos al principio, es una curva con canastas que le dan más utilidad a Juan. Por el contrario, las curvas que están a la izquierda les darían menos utilidad. Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el punto C. El punto C, donde Juan tiene 4 hamburguesas y 6 panes con pollo, es obviamente preferible al punto B. ¿Por qué? Digamos, porque Juan tiene 3 hamburguesas más. Y como sabemos, más hamburguesas siempre me va a dar más satisfacción. No, en economía no tenemos este punto de saciedad donde, pucha, ya no quiero más hamburguesas porque ya estoy lleno. No, siempre vamos a querer más, digamos, bajo la teoría clásica de la economía. Pero como sabemos que el punto B le es indiferente a Juan que el punto A, C también va a ser preferible al punto A. En general, cualquier punto en el área verde por encima de la curva de indiferencia inicial siempre va a ser preferible a B y a A. Y por el contrario, cualquier punto D en el área amarilla nunca va a ser preferible o siempre le va a generar una menor utilidad que el punto A o B a Juan. Entonces, esa es la utilidad de las curvas de indiferencia. Nos permite saber qué canastas le dan una mayor satisfacción a las personas y nos permite modelar y hacer distintos ejercicios. Entonces, digamos, hasta ahorita hemos utilizado únicamente el primer concepto, que era el concepto de bienestar. Para hablar de eficiencia y distribución, tenemos que agregar una persona más a la sociedad. Entonces, pongámonos en este ejemplo, donde ya no solamente está Juan, sino que está Ana, que es su hermana. Imaginemos que Juan y Ana, digamos, en la época prepandemia, llegan del colegio y su papá o su mamá está en la cocina y les gritan que han preparado 10 hamburguesas y 10 panes con pollo. Entonces, como cualquier chico o chica, digamos que le gusta comer hamburguesas y panes con pollo, va corriendo a la cocina para tratar de quitarle más a su hermano o a su hermana. Pero como Ana es más grande, Ana es mayor que Juan, Ana llega, lo empuja, llega primero, y Ana se queda con 5 hamburguesas y 8 panes con pollo en el punto A. Y Juan, como era el más pequeño, el que lo empujaron, solamente llega a coger 2 panes con pollo y 5 hamburguesas. Entonces, Ana y Juan están ahorita en el punto A. ¿Esta es una situación eficiente para ambos? Es lo que tenemos que preguntarnos. Si analizamos bien las curvas de indiferencia, nos vamos a dar cuenta que no es eficiente porque ninguno de los dos ha alcanzado la mayor satisfacción posible. Por ejemplo, ellos podrían intercambiar hamburguesas y panes con pollo para tratar de llegar al punto B.
en el punto B, si se dan dando cuenta, el punto B está por encima de la curva roja de Juan. Entonces quiere decir que en el punto B, Juan está más satisfecho con el punto A. Pero también en el punto B, Ana estaría más satisfecha que en el punto A. Entonces, a ambos les convendría, como les dije, intercambiar panes con pollo y hamburguesas para llegar a este punto. En particular, a Juan le convendría darle hamburguesas a Ana a cambio de panes con pollo hasta que lleguemos a este punto B de acá. Lo que nos dice la teoría económica es que Ana y Juan van a intercambiar panes con pollo y hamburguesas hasta que sus curvas de indiferencia se crucen en la tangente. Digamos, la tangente de una, digamos, de una curva es aquella en la que solamente se cruzan en un único punto. En este caso, es cuando Juan tiene 3 hamburguesas y 4 panes con pollo, y Ana tiene 7 hamburguesas y 6 panes con pollo. O sea, como hemos visto, Juan le da algunas hamburguesas a cambio de panes con pollo a Ana. En este punto, Juan no puede incrementar su satisfacción a menos que le robe algunos panes a Ana. Y lo mismo Ana. Ana no puede incrementar su curva de utilidad, no puede ir a alguna curva de utilidad superior, a menos que le quite panes a su hermano. A esto se le llama en economía el óptimo de Pareto. Es la situación en que nadie puede tener un mayor nivel de bienestar sin perjudicar al resto. Este de acá sí vendría a ser un punto eficiente. Entonces, ya hemos conversado de 2 conceptos. El primer concepto, que es el de bienestar. Hemos hablado de las curvas de diferencia. Y ahora estamos hablando del tema de eficiencia. Hemos visto que inicialmente cuando Ana y Juan corrieron, no llegaron a un punto eficiente, pero con el intercambio de bienes, sí pueden llegar a un óptimo de Pareto. Entonces, lo que nos dicen los teoremas de bienestar es que no importa cuál sea la dotación inicial, o sea, es decir, no importa cuál es tu punto de partida, tu punto de inicio en la asignación de recursos, cuántos panes con pollo o hamburguesas tenga Ana o Juan, ambos siempre van a llegar a una situación eficiente si es que pueden intercambiar bienes. Pero no solamente hay un óptimo de Pareto en el mundo, son infinitos los óptimos de Pareto a los que pueden llegar Ana y Juan. Lo que ven acá en morado, lo que se le llama curva de contrato, es justamente la unión de todos los puntos Pareto eficiente, que son infinitos. Como vimos, el punto B es un punto Pareto eficiente, porque ambas curvas son tangentes, pero ambas curvas también pudieron ser tangentes en este punto de acá, en este punto de acá, donde está moviendo el mouse, o en este de acá. Son infinitas las posibilidades donde Ana y Juan pueden acordar quedarse para maximizar la utilidad de ambos. ¿Y de qué depende en qué punto de la curva vas a llegar? Va a depender, como les dije, de las dotaciones iniciales. Entonces, hasta ahorita, recapitulando, de nuevo, no importa la dotación inicial, no importa tu punto de partida, siempre, mediante el intercambio, 2 personas pueden llegar a la curva de contrato, a un punto eficiente. Pero ahora pensemos, ya sabemos que Ana y Juan son hermanos, pongámonos en el rol del padre o de la madre. Como padres o madres, dejaríamos que que uno de nuestros hijos solamente coma 3 hamburguesas y 4 panes con pollo, y Ana coma 7 hamburguesas y 6 panes con pollo. Muchos padres probablemente no le dejarían. Yo sé que yo soy el mayor en mi casa, yo sé que mi mamá y mi papá jamás dejarían que yo le quite tantos panes a mi hermana. Eh, entonces, acá entra el tema, el tercer concepto de distribución. ¿Es esto equitativo o no? Entonces, acá entra el rol del papá, de la mamá o del Estado en la economía. El Estado lo que puede hacer para cambiar justamente el punto donde ambas personas llegan a un acuerdo, lo que puede hacer es cambiar, por ejemplo, las dotaciones iniciales.
si bien Ana llegó primero y cogió más panes de pollo y más hamburguesas, lo que va a decir el papá y la mamá, mira, ¿sabes qué? No importa que tú hayas llegado acá primero, yo he preparado los panes para los dos, y ten tus 5 hamburguesas, 5 panes con pollo, y ten tus 5 hamburguesas y 5 panes con pollo. Ese punto no sería necesariamente eficiente, pero como les dije, lo que nos dicen los teoremas de bienestar es que así partan de una posición equitativa, ambos intercambiarían y llegarían de nuevo a la curva de contrato, que sería probablemente más justa, ya que partirían de una situación más equitativa, pero que a la vez sería eficiente. Entonces, así es como ya empezamos a utilizar los tres conceptos que les había mencionado. El de bienestar, que hace referencia a la satisfacción de las personas y que la vemos reflejada en las curvas de diferencia. El de eficiencia, que es el punto en el que ninguno puede tener más utilidad sin perjudicar al otro. Y el de equidad, en el que hablamos de cómo es que los papás distribuyen los panes con pollo y las hamburguesas entre sus hijos. Entonces pasemos ahora a hablar del rol del Estado. Sé que hay algunas preguntas en el Zoom. No se olviden, porfa, de escribirlas ahí. Yo las voy a revisar cuando ya termine toda la presentación, por favor. Entonces, hablemos ahorita del rol del Estado. En general, nosotros podemos decir que el Estado tiene tres roles principales. El primero de ellos es la estabilización de la economía, el segundo la redistribución y el tercero la asignación, que vendría a ser la corrección de fallas de mercado. El primero tiene que ver con el ciclo económico. Todas las economías, no importa cuál sea, incluso los países más desarrollados, están sujetas a un ciclo económico. Siempre hay un periodo de crecimiento seguido de uno de recesión para entrar a otro periodo de crecimiento que renueve el ciclo económico. Siempre, sí o sí. Es imposible escapar de este ciclo. Pero no todos los ciclos económicos son iguales. Hay algunos que van a ser más erráticos que otros. Puede que uno tenga, digamos, curvas mucho más altas. Y acá es donde nos preguntamos qué es lo que las personas o qué es lo que la sociedad prefiere. Como persona, como empresa, como parte de la sociedad, lo que siempre vamos a preferir es que los ciclos económicos sean los más suaves posibles. A nadie le gusta cambios abruptos. Entonces, el primer rol del Estado es suavizar este ciclo económico. Que ni los crecimientos sean tan rápidos, ni la recesión sea tan profunda. Entonces, lo que nos dice la economía es que en los ciclos de crecimiento, el Estado debería tratar de no gastar tanto para que las empresas y las personas se encarguen de aprovechar este ciclo económico y que no se crezca demasiado. Y en periodos de recesión es cuando el Estado debe invertir todo lo que ahorró durante el periodo de crecimiento para evitar que la recesión nos lleve tan abajo. El mejor ejemplo que les puedo dar es lo que pasó el año pasado con la pandemia. Con la pandemia, el PBI del Perú se fue al piso, caímos como 40%, y lo que hizo el Estado es abrir su baúl de ahorros y empezar a invertir, ¿no? Tuvimos uno de los paquetes más grandes de toda Latinoamérica, incluso del mundo, para tratar de reactivar la economía. Entonces, ese es el primer rol del Estado. El segundo rol es el de la función de redistribución. Como sabemos, o como vimos en el ejemplo de Ana y Juan, no siempre el mercado nos lleva a una situación que distribuya adecuadamente los recursos. Entonces, justamente la función del Estado es reasignarlos, ¿no? Mediante impuestos que de alguna manera financian programas sociales, como los que vemos acá, Juntos, Pensión 65, Jaliwarma, los bonos que dieron la pandemia, Beca 18 y Cunamasi. Son varios los programas que tiene el Estado peruano para ayudar en esta función de redistribución. Y aquí quería
meterme un poquito a la pregunta de que si es eficiente o qué es lo que más conviene, ¿no? Ser eficiente, tener la torta más grande o buscar la equidad, ¿no? Que esta torta se distribuya mejor entre todas las personas. No hay una respuesta clara al respecto. Lo que sabemos es que sí hay un sacrificio entre eficiencia y equidad, ¿no? En primer lugar, hay un sacrificio porque a la hora de cobrar impuestos a las personas que tienen más recursos para transferirlo a aquellas que tal vez están más desventajadas, requiere de gastos administrativos. Incluso los estados más eficientes del mundo siempre van a necesitar que al menos haya una persona que registre o que esté ahí recaudando el dinero para transferirlo al resto de personas. Tenemos gastos administrativos. La segunda pérdida de eficiencia, cuando se busca la equidad, es cuando se gestionan inadecuadamente los recursos, cuando el Estado invierte en infraestructura que no era necesaria. Vemos en las noticias de vez en cuando salen estos parques con, con, con estructuras, con estatuas que valen millones de soles, pero que en general no ayudan o no generan mayor bienestar en la sociedad. Entonces, cuando se realiza esta gestión inadecuada, también se pierde eficiencia al buscar equidad. Y como es obvio, la corrupción es otro de los principales problemas del Perú y en general de cualquier estado, ¿no? Siempre va a haber corrupción que haga que se pierda justamente eficiencia. Que este sol que le quitamos a las personas que tienen más recursos no llegue directamente a las personas que más lo necesitan. Y finalmente, otro problema es el problema de las filtraciones, que es cuando, por ejemplo, personas que no necesariamente lo necesitan reciben algún apoyo del Estado. Eh, por ejemplo, a la hora de evaluar algunos programas sociales, no se puede que por algún error alguien que no es pobre reciba alguna transferencia de juntos, o por ejemplo con los bonos que se dieron el año pasado, alguien que tal vez no lo necesitaba reciba este bono adicional. Entonces hay filtraciones que también le quitan eficiencia al trabajo del Estado. Pero la verdad es que no todo es malo al buscar la equidad. En primer lugar, el bienestar de la sociedad puede subir cuando se busca equidad. 100 soles para una persona de altos ingresos no son lo mismo que 100 soles para una persona de bajos recursos. La persona de bajos recursos lo va a valorar muchísimo más. Entonces, si solamente sumamos la utilidad que se gana como sociedad al sumar la satisfacción de la persona de altos recursos con la persona de bajos recursos, probablemente la sociedad gane a la hora de transferirle estos 100 soles del rico al pobre, ¿no? Entonces hay una primera ganancia de eficiencia. Y una segunda ganancia de eficiencia es que a la hora de buscar equidad, ganamos hacia el futuro. Si yo invierto en la salud o en la educación de los niños de hoy, por ejemplo, es probable que tenga que invertir mucho menos en ellos en un futuro, porque van a ser personas más productivas, van a ser personas menos proclives a enfermedades, van a ayudarme, digamos, al tener más educación, a generar nuevos ingresos que me va a permitir ser una mejor sociedad. Entonces, sí tengo beneficios si es que miro hacia el futuro. Entonces, lo que quiero concluir de este breve análisis de cuál es el sacrificio entre eficiencia y equidad es que sí, efectivamente, al buscar repartir mejor la torta, voy a tener que achicarla un poco, pero hay algunas ganancias que son importantes y tenemos que analizar como sociedad, ¿no? Y en general, el mensaje siempre va a ser que para que valga la pena cualquier acción, cualquier política del Estado, esta se debe gastar bien y se debe ejecutar adecuadamente las obras públicas. Mm, Y finalmente paso al último rol del Estado, que vendría a ser el corregir las fallas, eh, perdón, sí, corregir las fallas de mercado. A ver, ¿cómo empezamos con esto? Si regresamos al ejemplo de Ana y Juan, como yo les comenté, lo que nos dice los teoremas de la economía del bienestar,
es que no importa la dotación inicial, Ana y Juan o cualquier tipo de persona siempre va a llegar a una situación eficiente, a través del intercambio, a través del mercado. Pero la verdad es que en la práctica eso no siempre es así. El mercado no es perfecto. La mano invisible no siempre nos lleva a la eficiencia. Hay fallas de mercado que el Estado tiene que corregir para que toda la economía funcione de forma más eficiente posible. Y acá he seleccionado 4 fallas que tienen que corregir los estados, ¿no? La primera son los monopolios o oligopolios, la segunda son los bienes públicos, luego vienen las externalidades y luego viene el tema de mercados incompletos y asimetrías de información. Entonces vamos a desarrollar ahorita cada una de ellas. Los monopolios es algo relativamente conocido, creo que incluso se ha mencionado bastante ahora en este proceso electoral, y hacen referencia a empresas, digamos, que tienen todo el poder de mercado, ¿no? En un sector. Y oligopolio es, no es solamente, o sea, monopolio se refiere a que solamente hay una empresa en el mercado, y oligopolio son que hay pocas empresas en el mercado, pero en general la falla de mercado es la misma. Es que el poder de mercado está concentrado en pocas empresas. Hay un tipo de monopolio en particular que se llama monopolio natural. Y creo que el ejemplo más clásico de eso ha sido Telefónica, por ejemplo, en sus inicios, cuando recién llegó al Perú, cuando era la única empresa que teníamos de telefonía. ¿Y por qué es que Telefónica en ese momento era un monopolio natural? Porque en ese momento invertir en telefonía requería costos o una inversión muy alta. Entonces, en el Perú, cuando Telefónica probablemente recién llegó, no había infraestructura, no teníamos los postes de teléfonos que ahora cuando llamamos a Telefónica, claro, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que me pongas internet, quiero que me pongas un teléfono fijo, llegan y el día siguiente ya te lo están instalando, ¿no? En ese momento, si le preguntan a sus abuelos, probablemente les van a decir que tener un teléfono les demoraba meses y les costaba un montón. Entonces, ¿y por qué pasaba eso? Porque, como les dije inicialmente, el costo, como no había muchos usuarios de telefonía en el Perú, el costo era bastante alto. Entonces, es un monopolio porque en ese momento tener 2 empresas de telefonía hubiera sido totalmente ineficiente, ¿no? Era mejor tener solamente una empresa que pueda tener todo el mercado para que los costos puedan reducirse. Otro ejemplo clásico de monopolio natural son las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como por ejemplo la Seda Ayacucho. En este caso también conviene solamente tener una única empresa. Imagínense, sería totalmente ineficiente que en una calle primero tenga que romper una empresa para poner su tubería y luego tenga que romper una segunda empresa para poner su otra tubería, solamente para permitirle a un hogar que pueda elegir cuál es la que le da el menor precio posible. Entonces, creo que me he ido un poco, digamos, por los costados, pero lo que quiero decir que monopolio natural se refiere a la situación en la que es más conveniente tener solamente una empresa que atienda que 2 o más. Sobre todo por temas de costos físicos de infraestructura. Como les dije, por ejemplo, en el caso de agua y saneamiento, las tuberías, el tratamiento de agua, el tratamiento de desagües, son servicios que son costosos. Son servicios que eh, digamos, requieren una fuerte inversión y por lo tanto lo más eficiente es que solamente opere una empresa en cada localidad. Eh, lo que quiero mencionar es que justamente como son monopolios, como son empresas únicas que tienen gran parte o todo el mercado, muchos no tienen los incentivos suficientes para mejorar. En este gráfico, por ejemplo, vemos la cobertura y continuidad de agua por regiones en el 2019. Y vemos que si bien Ayacucho está bien, ¿no? Con más de 20 horas al día y una cobertura superior al 90%, está mejor que el promedio del Perú. Hay varias regiones que están muy mal, ¿no? Sobre todo Loreto, que tiene
¿cuántas? 7 horas de agua al día y menos del 60% de cobertura. Entonces, ¿por qué es que estas empresas tienen pocos incentivos para mejorar? Porque como solo es una, y que al consumidor, a nosotros, no tenemos otra alternativa, la empresa no tiene simplemente incentivos para mejorar la calidad de su servicio, para invertir más. Entonces, acá es donde juega un rol importante el regulador. En el caso del agua, la SUNAS es la entidad del Estado que debe velar porque las empresas prestadoras de servicios de saneamiento funcionen adecuadamente. Y finalmente lo que quería decirles es que los monopolios por sí mismos no son un problema. O sea, tener monopolios no es significado de que algo esté mal en la economía. Como les mencionaba, tenemos monopolios naturales donde lo más eficiente es que efectivamente solamente haya una empresa. Lo que está mal es lo que se le llama el abuso de la posición de dominio, que es cuando una empresa monopólica o un oligopolio, por ejemplo, sube sus precios por encima de lo que debería ser, cuando evita que entren nuevas empresas a competir en el mercado, cuando aplica otro tipo de prácticas no competitivas. Ese es el problema, eso es lo que se debe sancionar. Y el rol, digamos en el Perú, la institución que cumple el rol de sancionar o de velar porque no haya abuso de posición de dominio es el INDECOPI. El INDECOPI ya ha sancionado prácticas anticompetitivas por parte de monopolios y oligopolios y, se espera que continúe haciendo su labor. Entonces, para resumir, tenemos un monopolio que puede ser una falla de mercado porque en algunos casos estos monopolios no están incentivados para mejorar su servicio. Acá entra el rol de los reguladores y también entra el rol del INDECOPI para castigar el abuso de la posición de dominio. La segunda falla de mercado son los bienes públicos. ¿A qué nos referimos con bienes públicos? Son bienes que son no rivales y son no excluyentes, por lo que a los privados no les conviene producir. Entonces, para entender esto, primero veamos qué es un bien rival. Un bien rival es aquel que si yo lo consumo, ustedes no pueden consumirlo. Por ejemplo, esta casaca. Si yo estoy utilizando esta casaca, ninguno de ustedes la puede utilizar. Ese es un bien rival. Lo mismo con mi celular. Si yo uso mi celular, ninguno de ustedes lo puede utilizar. Y eso, digamos, en ese sentido es la rivalidad. Asimismo, tenemos bienes que son excluyentes. Un ejemplo de bien no excluyente, lo excluyente se refiere a que yo, por más que quiera, no puedo evitar que una persona utilice el servicio. Por ejemplo, ¿cuál es un claro ejemplo de bien no excluyente? Es, por ejemplo, los campos de pastoreo, los campos libres de pastoreo. Son bienes no excluyentes porque nadie puede evitar que una persona lleve ahí a sus ovejas o a sus vacas a pastar. Pero son rivales porque si muchas personas van y ocupan ese campo de pastoreo, se va a acabar el pasto y nadie más va a poder aprovecharlo, ¿no? Y lo mismo pasa con, por ejemplo, los peces en el río o en el mar, ¿no? Nadie puede excluir que alguien vaya a pescar, pero si muchas personas acceden a ello, simplemente el bien se va a volver escaso. Entonces, un bien público es a su vez no rival y no excluyente. No rival porque más de una persona lo puede utilizar a la vez, como por ejemplo esta charla. Todos ustedes están escuchando la charla sin perjudicar el uno al otro. Y a la vez es no excluyente, porque nadie puede evitar que lo use. Entonces, como es no rival y no excluyente, a la empresa privada no le conviene producir este tipo de bienes, ¿no? Los ejemplos más claros son el de la defensa nacional y el alumbrado público. A una empresa privada jamás le convendría poner su propio poste de luz y decir que va a cobrar por eso, porque nadie le va a querer pagar. Entonces, el Estado tiene que cubrir esta falla y empezar a proveer el servicio. No sé, pongámonos en el ejemplo de un guachimán en nuestra cuadra. Imaginémonos que nuestra cuadra
hay bastante inseguridad. Entonces, entre los vecinos, eh, decidimos contratar a una persona para que cuide en las noches. Al inicio, todo bonito, chévere, todo el mundo está que paga puntual al vigilante, pero uno se da cuenta que no va a pasar nada si es que no paga. Si es que no paga, el vigilante va a seguir ahí porque cree que el resto va a pagar. Y simplemente, y el vigilante, como el puesto está frente a su casa, va definitivamente a cuidar a su casa. Entonces, a esto es lo que le llamamos free rider o polizonte, y es lo que pasa con el tema de bienes públicos. Las personas van a querer evitar pagar y aprovecharse del resto para, digamos, beneficiarse del servicio sin tener que asumir ningún costo. Entonces, como esto no es conveniente ni para los vecinos ni para el vigilante, porque es una persona menos que le paga, es el Estado quien en teoría debería proveer los servicios de seguridad. Eh, la tercera falla de mercado son las externalidades, que pueden ser positivas o negativas. Un ejemplo de externalidad positiva, el clásico ejemplo de externalidad positiva es en la educación. Hay evidencia, hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, que un niño estudioso en un salón de clases incentiva al resto del salón de clases a que también se ponga a estudiar y a que aprenda más. Es una externalidad porque el niño inteligente o estudioso no interioriza el beneficio que está generando el resto. Si él interiorizase el beneficio que le genera al resto, probablemente estudiaría aún más para generarles aún mayor beneficio a sus compañeros. Es una falla justamente porque como no lo toma en cuenta, él no va a estudiar el nivel óptimo que a todos nos gustaría. Y lo mismo pasa con las externalidades negativas. Son aspectos que le generan algún perjuicio a la sociedad, pero que como nosotros no vemos, igual lo hacemos, a pesar de que lo óptimo sería que no lo hagamos tanto. Los ejemplos clásicos acá son, por ejemplo, el fumar o el tomar, ¿no? El fumar contamina el ambiente, eh, muchos de los fumadores dejan sus cigarrillos en la calle, genera algunos problemas de salud que después el Estado va a tener que asumir, digamos, con los hospitales o con las postas médicas. Pero las personas, como no toman en cuenta estas externalidades al consumir el cigarro, fuman más de lo que deberían. Entonces, el Estado tiene que entrar a resolver esta falla. Otra falla negativa es el uso de los carros, ¿no? El uso de los carros contamina, desgasta las pistas, genera tráfico e incluso le quita espacios a la sociedad, ¿no? Es un problema que, por ejemplo, enfrentamos aquí en Lima. A veces hay tantos carros que mucha gente reclama porque se necesitan espacios donde estacionarlos. Y eso es una externalidad porque es parte del Estado que tiene que invertir para generar estos espacios. Eh, entonces, como no lo asumen estas personas, el Estado, en general los economistas, hemos tenido que obtener algunas soluciones que puedan corregir estas fallas. La primera de ellas son los impuestos, ¿no? El Estado cobra impuestos, un impuesto selectivo al consumo, a los cigarros, a las bebidas alcohólicas y gaseosas, a la gasolina, justamente para evitar que las personas consuman tanto como quisieran, para que no perjudiquen tanto a la sociedad, ¿no? Otra solución innovadora son las licencias, sobre todo en el mercado de carbono. En otros países, y creo que se quiere implementar aquí en Perú, a las empresas, a las industrias, se les da un límite, una licencia para, mira, tú puedes emitir tantas toneladas de CO2. Si quieres emitir más, tienes que pagar o tienes que comprarle la licencia a otra empresa. Entonces se genera un mercado de carbono. Yo como Estado ya puse límite, porque ya puse cuánto como máximo se puede emitir de contaminación. Y así corregimos la externalidad negativa de las industrias. Una tercera solución, pero un poco más difícil de aplicar, es la internalización, que es la concentración de empresas. Imaginémonos, en el campo tenemos dos productores. Uno produce flores y el otro es un apicultor. Tiene abejas y produce miel. El productor de abejas se beneficia del productor de flores, porque sus abejas se alimentan de las flores para producir la miel. Y a la vez, el productor de flores se beneficia del apicultor,
porque las abejas lo ayudan con el proceso de polinización. Ya no tiene que invertir en eso. Pero como son dos personas distintas, son dos empresas distintas, ninguno internaliza el beneficio que le genera al otro. Entonces, uno no produce tantas flores como le convendría al otro, y el otro no produce tantas abejas como le convendría al otro. Y la sociedad en su conjunto pierde. Una forma de hacerlo es que ambas personas se unan en una misma empresa. De esa manera se internalizan los beneficios y se soluciona la externalidad. Pero como les dije, eso es algo más complicado de hacer en la práctica. Y, digamos, otra solución, que es la que planteó Coase, digamos, que también es un poco difícil, habla de que si hay costos de transacción bajos y derechos de propiedad bien definidos, las personas entre sí pueden llegar siempre a una solución eficiente. El ejemplo que quiero poner acá es el ejemplo de dos personas que llegan a su casa después de trabajar. Una está cansadísima y lo que más quiere es dormir. Y la segunda está estresadísima y él considera que la mejor forma de desestresarse es empezar a tocar la batería. ¿Quién es el que tiene derecho, digamos, a realizar la actividad que quiere? ¿El que duerme o el que toca la batería y no le va a dejar dormir al otro? Lo que Coase nos dice es que si hay costos de transacción bajos y los derechos de propiedad están bien definidos, va a realizar la actividad el que más la valore. Supongamos que el que toca la batería valora el beneficio de esto en 50 soles. Y el que quiere dormir a su hora, digamos, valora el beneficio, no sé, en 20 soles, que es lo que le costaría levantarse más tarde y tomar un taxi a su trabajo. En este caso, si no hubiera costos de transacción, lo que nos dice Coase es que el que toca la batería le tocaría la puerta al otro y le diría, oye, mira, yo te pago hasta 50 soles para que tú no duermas. Y como el otro solamente la valora en 20 soles, aceptaría tranquilamente porque estaría ganando 30 soles más de lo que valora. Si fuera al revés, también pasaría lo mismo. Si el que quiere dormir lo valora en 50 soles, podría ir donde la batería y le da sus 50 soles. Mira, ¿sabes qué? Ten tus 50 soles, págate, no sé, un hotel o un estudio y vete a tocar allá. Y el otro aceptaría porque también valora menos el tocar la batería. Entonces, eso es lo que nos dice Coase, siempre y cuando haya costos de transacción bajos, que es lo más importante. Y como les dije, eso es un poco difícil de aplicar en la realidad. Es muy difícil ir donde tu vecino y decirle, mira, ¿sabes qué? Cállate, no me gusta cómo cantas o cómo tocas tu batería y te voy a pagar esto. Digamos, en la práctica se ve mal, pero digamos es parte de lo que hemos analizado en la teoría económica. Y la última falla es la de asimetrías de información y mercados incompletos. En el mundo, la información no siempre es perfecta. Nosotros no siempre conocemos lo que vamos a comprar. El ejemplo más claro son cuando uno quiere comprar un auto usado. Cuando uno va a comprar un auto usado, no sabe a ciencia cierta si el auto que le están vendiendo es de buena calidad. No sabemos si es que el auto tenía algún choque, no sabemos si es que el kilometraje es correcto o el que lo está vendiendo hizo por ahí alguna trafa para bajar el kilometraje. No sabemos si es que tiene algún problema de fábrica, etcétera. No sabemos qué pasa con ese carro. Entonces, digamos, esta falla de mercado hace que al final, en la práctica, solamente se vendan carros de baja calidad. Y de nuevo pongamos precios para explicar este ejemplo. Supongamos que en el mundo solamente hay dos tipos de carros de segunda. Carros de buena calidad que han sido bien cuidados y carros de mala calidad. Los carros de buena calidad valen $2.000 y el de mala calidad vale $1.000. Entonces yo, que quiero comprar un carro, voy al mercado y como sé que, y como no conozco de verdad mucho de carros, no tengo ningún mecánico, voy a comprar medio al azar, ofrezco $1.500 por un carro, que es el promedio de los dos. Digamos, para no arriesgarme mucho. Pero como estoy ofreciendo menos de $2.000, el que tiene un carro de buena calidad y sabe que tiene un carro de buena calidad, no lo va a ofrecer.
solamente van a ofrecer los carros, los que tienen de mala calidad y saben que su carro no vale mucho. Entonces, digamos, en este ejemplo, lo que les estoy tratando de mostrar es que esta falla hace que solamente haya carros de mala calidad en el mercado y sería ideal que una persona pueda intervenir, por ejemplo, para asegurar la calidad de los productos que se venden en el mercado. No es una falla en el mercado. Otra falla, pero al revés, en el que vende es el que menos tiene información, es en los seguros. Yo como empresa de seguro, yo no tengo idea, por ejemplo, si es que tú eres un buen conductor o no. Yo no sé si tú vas a cuidar bien tu carro, vas a manejar siempre respetando las reglas de tránsito, o eres medio salvaje al conducir, vuelas en 100 en las callecitas y tienes más probabilidades de chocar. Entonces, al igual, como yo no sé qué tipo de persona eres, o me es difícil saberlo, siempre voy a cobrar una prima adicional por ese riesgo de desconocer qué tipo de persona eres, ¿no? Perjudicando a las personas que son más cuidadosas. Entonces, esta es una falla de mercado bien importante, bien interesante. Entonces, esas son las 4 fallas de mercado que quería conversarles y pasemos a hablar de los desafíos de política para el país. Del que les quiero hablar, digamos, para poner ejemplo y tratar de aplicar un poco de todo lo que hemos conversado hasta ahorita, es el de la informalidad. En el Perú, 3 de cada 4 personas es informal. Y la productividad laboral en el sector formal es 2.5 veces más alta que el informal. Entonces tenemos como Estado, tenemos el desafío de reducir la informalidad. Y la conclusión a la que hemos llegado como IPE es que la mejor opción es que hay que mantener la flexibilidad de la informalidad, pero en un marco de legalidad. Esa es la mejor, digamos, estrategia que tendríamos para reducirla. Actualmente, nosotros en el país tenemos 20 puntos más de informalidad del que deberíamos para nuestro nivel de PBI per cápita. O sea, la raya roja refleja cuánta informalidad deberíamos tener en el eje Y por cada nivel de PBI per cápita en el eje X. Nosotros, para nuestro nivel de PBI per cápita, deberíamos estar acá en 60% aproximadamente de informalidad. Pero como les dije, tenemos más de 70%. Ese es un problema. ¿Y a qué se debe ese problema? Se debe sobre todo a la dificultad que tenemos en el Perú para abrir negocios formales, ¿no? Mientras que en el Perú nos demora 26 días abrir un negocio, sobre todo por el procedimiento de la licencia municipal que demora 14 días y por el tema del registro público que demora 8, en Chile solo les tarda 4 días abrir un nuevo negocio formal. Entonces, esa es una de las primeras causas de la informalidad. Otra causa de la informalidad es más cultural, ¿no? Más del 50% de las unidades productivas informales no agropecuarias dice que no es formal porque simplemente no lo considera necesario. Y acá, este es un problema que lo hace mucho más difícil de solucionar, ¿no? O sea, la informalidad es tan alta, como ya es un mercado por sí solo, ya es un sistema por sí solo, a las personas que están ahí no les conviene salirse de la formalidad porque igual van a conseguir ventas, igual van a conseguir trabajadores, entonces no tienen ningún interés en formalizarse. O sea, se forma un círculo vicioso. Eh, También en el Perú enfrentamos informalidad porque nuestras políticas le generan pocos incentivos a las empresas a formalizarse, a crecer. Eh, Tenemos, por ejemplo, una política que, por ejemplo, hay varios sistemas de tributación. Tenemos la RER, por ejemplo, que es el régimen especial de recaudación, creo que esas son las siglas, en la que una persona solamente paga 20 o 50 soles si es que sus ventas son menores a 133 UITs. Entonces, ¿qué genera esto? Acá hay un grupo de empresas que evita pasarse
de las 133 UITs para no pasar al régimen general de ventas. Entonces, ¿qué genera eso? Que todo lo que debían haber vendido, deberían estar hacia la derecha, llega a ser informal, no lo reportan. Entonces, eso solamente contribuye a la informalidad. Y también tenemos, por ejemplo, otro quiebre que tampoco ayuda, que es que la ley de distribución de utilidades nos dice que las empresas solamente deben distribuir utilidades a partir de los 20 trabajadores. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, no tengo que distribuir utilidades. Entonces, ¿qué hace esto? Que haya muchas más empresas pequeñas, favorece el enanismo en comparación con las empresas grandes. Si yo como empresa pequeña necesito contratar a alguien más y como no quiero pagarles utilidad, simplemente lo contrato como informal. Entonces, este tipo de políticas tampoco ayuda a la informalidad. Y finalmente también, digamos, continuando con algunas fallas regulatorias, tenemos también la rigidez en el mercado laboral. En el 2001, el Tribunal Constitucional emitió un fallo bastante importante, que como van a ver acá en el gráfico ha generado impactos hasta la fecha. Lo que dijo el TC es que aquellas personas que estaban como permanentes y eran despedidas y enjuiciaban a su empleador, si es que ganaban, no solamente iban a ser pagadas como debería ser, ¿no? Si es que alguien es despedido injustamente, debería ser compensado, pero no solamente iban a ser recompensados, sino que tenían que ser repuestos en su posición. Este fallo ha hecho que, como nadie quiere entonces contratar trabajadores permanentes, el número de trabajadores permanentes en el Perú se mantenga relativamente constante desde esa fecha. En cambio, ahora todo el mundo pasa a contratar como temporales, lo cual también contribuye a la informalidad. Entonces, recapitulando, tenemos en el Perú una alta informalidad que se debe a varios factores. Puede ser uno, tal vez, un factor cultural, digamos, pero también de círculo vicioso, como la informalidad es tan grande, simplemente no me conviene, o puedo vender lo suficiente en el mercado informal, no tengo por qué formalizarme, pero también a rigidez en el mercado laboral o a algunas trabas regulatorias que es importante solucionar. Entonces, llega la pregunta inicial, ¿no? ¿Reducir la informalidad es una buena política? Y si la analizamos desde las tres corrientes que vimos al principio, lo es, ¿no? Lo es porque va a maximizar la productividad de toda la sociedad. Ya vimos que los informales son menos productivos que el resto de la sociedad. Lo es desde el punto de vista egalitario porque va a contribuir a que más personas accedan a un trabajo digno y les va a ayudar y probablemente ayude a reducir la desigualdad. ¿No? Porque la informalidad sobre todo se concentra en los hogares de más bajos recursos. Y también está de acuerdo con la corriente del liberalismo porque reduce trabas burocráticas que limitan la actividad empresarial. Entonces, digamos, hasta acá termina la clase. Espero que hayan entendido un poco más de lo que nosotros conocemos como economía pública, les haya servido. Yo voy a pasar a leer algunas preguntas. No sé, tenemos poco tiempo, ya son 6:30. Voy a tratar de encontrar algunas preguntas que puedan ser interesantes. Eh, Acá me preguntan sobre eh, el ejemplo que hice con Ana y con Juan, ¿no? De esta idea de que el padre o la madre va a venir y va a decir que cada uno reciba 5 hamburguesas y 5 panes con pollo. Y me dicen que va a depender de cuánto trabaja cada hijo. Sí, efectivamente, o sea, digamos, un padre no lo va a ver así, pero digamos, eh, el Estado, como les dije, la segunda corriente del egalitarismo no propone que todos tengan lo mismo. Este ejemplo de 5 hamburguesas y 5 panes con pollo lo puse solamente como ejemplo de la equidad máxima. Eso no es necesario. Como les dije, el egalitarismo no necesariamente busca que todos seamos iguales, porque efectivamente no lo somos y probablemente nunca lo seremos, pero va a buscar que las diferencias sean solamente que de alguna manera se justifiquen, ¿no?
como les dije en el caso del médico, o sea, digamos, un egalitarista nunca se negaría a que un médico reciba más dinero, justamente porque ha estudiado y porque con su trabajo contribuye al resto de la sociedad. Eh, de ahí me preguntan, ¿hasta qué punto puede intervenir el Estado para aplicar una economía de bienestar para todos? Yo acá creo que, regresando a esta lámina en la que hablaba de que hay un sacrificio entre eficiencia y equidad, yo creo que acá la discusión está un poco mal encaminada. No es tanto de hasta qué punto se debe intervenir el Estado, sino es más bien qué tipo de políticas o que también gestionemos los recursos como Estado. O sea, yo creo que una mejor gestión haría mucho más que empezar a discutir qué tanto tiene que intervenir el Estado o no. Eh, el rol del Estado mediante su intervención no afecta la estabilidad normal del ciclo. Sí, o sea, efectivamente, o sea, el Estado al momento de intervenir afecta digamos, el ciclo normal. Justamente uno de los roles que habíamos identificado es que lo que el Estado busca es suavizar los ciclos para maximizar el bienestar de la sociedad. Me piden compartir el PPT. Creo que el PPT no sé, eh, creo que sí se puede compartir. No sé si se da a compartir a todos los que se inscribieron, pero cualquier cosa, el video va a estar colgado en Facebook y en YouTube de la página del IPE. Ahí pueden encontrarlo. Eh, Acá me preguntan, ¿el suavizar los ciclos económicos no distorsiona los precios y por no tanto estaría mutilando el único indicador para la inversión privada? Justamente una de las razones por la que se busca suavizar los ciclos económicos es justamente para evitar la volatilidad de precios. Ciclos económicos muy fuertes, muy cambiantes, lo que van a generar es que... perdón, me están diciendo que el PPT mañana lo van a encontrar en la web del IPE, a los que quieran buscarlo. Ya, lo que les decía es justamente uno de los motivos por los que queremos suavizar los ciclos económicos es para evitar la volatilidad tan fuerte de precios. Crear ciclos muy erráticos, lo que va a generar son precios muy erráticos. Y eso es lo que no nos conviene como economía. O sea, ciclos muy erráticos hacen que las empresas o las personas no puedan prever qué va a pasar en el futuro y van a generar bastante volatilidad en inversiones, van a generar bastante volatilidad en precios. Eh, el ejemplo claro es, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy con el tipo de cambio, ¿no? Al no saber qué va a pasar con el país, o quién va a salir victorioso en, digamos, en las próximas elecciones, genera justamente ciclos económicos muy rápidos, muy erráticos, que es lo que no le conviene a ninguna persona. O sea, frena inversiones, evita que la canasta de consumo se mantenga a un precio estable, y eso es lo que no le conviene a nadie. Eh, Seguimos aún en pandemia. En este contexto, los planteamientos del aumento de gasto público son adecuadas y de qué manera la financiaríamos si tenemos un alto nivel de deuda pública. Eh, Esta es una pregunta un poquito difícil. En mi opinión, yo creo que sí, todavía se justifica cierto aumento del gasto público para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Y el Estado todavía está en capacidad de endeudarse un poco más. Tenemos ahorita un nivel de deuda pública de 35%, que sigue siendo más baja, que si bien ha subido 5 puntos con respecto al nivel prepandemia, sigue siendo más baja en comparación con otros países de la región, por ejemplo. Acá quiero regresar al mensaje que les había dicho anteriormente. Tal vez, más que empezar a discutir cuánto aumentamos el gasto o qué nivel de intervención debe tener el Estado, o sea, creo que el objetivo es los recursos que ya tenemos, empezar a gestionarlos mejor. Me parece que con eso se puede lograr también bastantes cosas. Eh,
A ver, una más. Son varias las preguntas. ¿Qué cosas se podrían plantear para fomentar la formalidad, ya sea en las empresas o en el empleo? Bueno, lo que nosotros proponemos desde el IPE es justamente resolver estas fallas regulatorias que desincentivan a las empresas a crecer. Tenemos, como hemos visto en esos ejemplos bien rápidos que les presenté, hay algunas regulaciones que si bien en su momento trataron de ser positivas, en la práctica han generado desincentivos para las empresas para crecer o para contratar formalmente a más empresas. Entonces consideramos que al revisar estas regulaciones y simplificarlas, podrían ayudar bastante a reducir la informalidad. Bueno, disculpen a los que no he podido leer sus preguntas, son en verdad bastantes, pero quiero agradecerles nuevamente por haber estado en este curso. Como les dije, el video va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, y la presentación la van a encontrar en la página web del IPE. Muchas gracias y hasta luego.